Hola, hola, preciosuras. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y súper emocionados porque hoy tenemos un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. Si eres fan de las telenovelas turcas, y especialmente de un galán que ha robado corazones en todo el mundo, prepárate porque hoy vamos a desentrañar algunos secretos y quizás hasta explosiones. Sí, estamos hablando del mismísimo Can Yaman. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado rondando por ahí, que ha generado mucha especulación y que, créanme, tiene más tela que cortar de lo que imaginamos. Vamos a hablar sobre su vida amorosa, sobre esas revelaciones íntimas que han salido a la luz y sobre, bueno, digamos que vamos a poner las cartas sobre la mesa en relación a esos basta de que han estado resonando en los medios. Prepárense para un viaje lleno de chismecito, análisis y por supuesto, mucha pero mucha empatía. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, les quiero recordar que si aún no se han suscrito a este canal, este es el momento perfecto. No se pierdan de todos los chismecitos jugosos, las noticias de farándula más calientes y las entrevistas exclusivas que les tenemos preparadas. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Un actor que ha conquistado audiencias con su talento, su carisma y, por supuesto, su innegable atractivo. Desde sus inicios en el derecho hasta su explosión como estrella de telenovelas como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, Can Yaman ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Ha demostrado una dedicación al trabajo, una capacidad de reinventarse y una conexión genuina con sus fans. Pero detrás de esa imagen de galán de telenovela, hay una persona real, con sus propias experiencias, sus propias emociones y, por supuesto, sus propias relaciones. Y como suele suceder con las figuras públicas, su vida amorosa se ha convertido en objeto de escrutinio público, a veces de manera injusta y exagerada. En los últimos tiempos hemos visto cómo diferentes rumores, especulaciones e incluso declaraciones han salpicado la prensa rosa en relación a sus romances. Desde supuestas relaciones con compañeras de reparto, avivadas por la química en pantalla y alimentadas por la imaginación de los fans, hasta noviazgos confirmados y luego abruptamente terminados, la vida amorosa de Can Yaman ha sido un torbellino de emociones. Y claro, con cada nueva noticia, la legión de fans del actor ha reaccionado de diversas maneras, desde el apoyo incondicional hasta la decepción y la crítica. Algunos fans se alegran por su felicidad, otros se sienten traicionados por no ser ellos los elegidos, y otros simplemente disfrutan del drama como si fuera una telenovela más. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque en medio de todo este caos mediático han surgido voces que claman por un basta. Un basta a la invasión de la privacidad, un basta a las especulaciones infundadas, un basta a la manipulación de la información. Un basta, en definitiva, a convertir la vida amorosa de una persona en un circo romano. Este clamor no viene solo de los fans más acérrimos, sino también de observadores más distantes que ven cómo la vida personal de un individuo es destrozada por el morbo y la sed de clics. Se cuestiona la ética de los medios, la legitimidad de las fuentes y la justificación para exponer detalles íntimos de la vida de Can Yaman al escrutinio público. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha tenido sus propios altibajos en el amor? ¿Quién no ha experimentado la alegría de un nuevo romance, la tristeza de una ruptura o la confusión de no saber qué camino tomar? Todos, en mayor o menor medida, hemos pasado por situaciones similares. La diferencia, claro está, es que la vida de Can Yaman está expuesta al público, lo que multiplica exponencialmente el impacto de cada decisión, cada error y cada rumor. Un simple paseo por la calle con una amiga puede convertirse en una portada de revista y un sinfín de especulaciones en redes sociales. Un mensaje encriptado en una entrevista puede ser interpretado de 1000 maneras distintas, cada una más alejada de la realidad que la anterior. Por eso es importante abordar este tema con sensibilidad y con un sentido crítico. No se trata de juzgar o condenar, sino de comprender la complejidad de la situación y de analizar cómo la presión mediática puede afectar la vida de una persona. Can Yaman no es un personaje de ficción, es un ser humano con sentimientos, aspiraciones y vulnerabilidades. Reducirlo a un simple objeto de deseo o a un protagonista de un culebrón mediático es una falta de respeto y una muestra de insensibilidad. Pero, ¿cuáles son esas revelaciones íntimas que han salido a la luz? Bueno, aquí es donde tenemos que ser cuidadosos. Porque muchas veces, lo que se presenta como revelación íntima no es más que
Una interpretación sesgada, una especulación maliciosa o incluso una mentira descarada. Los medios a menudo recurren a fuentes anónimas, a fotos sacadas de contexto y a rumores sin confirmar para generar titulares impactantes y atraer la atención del público. Es importante recordar que la verdad suele ser mucho más compleja y matizada de lo que se presenta en la prensa rosa. Por ejemplo, se ha hablado mucho de su relación con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana. Un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, con fotos espectaculares, declaraciones de amor apasionadas y planes de futuro ambiciosos. Los viajes juntos, los regalos ostentosos, las apariciones públicas, todo parecía indicar que estaban hechos el uno para el otro. Pero de repente todo se vino abajo. La ruptura fue un shock para muchos y las razones detrás de ella siguen siendo objeto de debate. Algunos medios apuntaron a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, otros a la presión mediática y otros incluso a supuestas infidelidades. Se habló de que Diletta buscaba un compromiso más serio, mientras que Cam prefería mantener una relación más libre. Se rumoreó que la familia de Diletta no aprobaba la relación y que la exposición constante a los medios estaba afectando su salud mental. La verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente sucedió. Pero lo que sí es cierto es que la exposición pública de su relación contribuyó a exacerbar los problemas y a dificultar la posibilidad de una reconciliación. Cada discusión, cada desacuerdo y cada momento de tensión fueron amplificados por la mirada constante de los medios y el juicio implacable del público. Y este es solo un ejemplo. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, algunas famosas, otras no tanto. Y en cada caso la historia se repite, rumores, especulaciones, desmentidos y, en muchos casos, dolor y sufrimiento. Se le ha relacionado con compañeras de reparto como Demet Özdemir, con quien protagonizó Erken Zikus, y con otras figuras del mundo del espectáculo. En cada caso, los fans han tejido sus propias teorías, han creado perfiles falsos en redes sociales para acosar a las supuestas amantes y han difundido rumores sin fundamento. Pero ¿por qué nos interesa tanto la vida amorosa de los famosos? ¿Qué nos lleva a consumir ávidamente cada noticia, cada rumor y cada detalle escabroso? Bueno, creo que hay varias razones, y todas ellas reflejan aspectos profundos de nuestra psicología y de nuestra sociedad. En primer lugar, existe una fascinación inherente por la vida de aquellos que admiramos. Queremos saber cómo viven, qué hacen, a quién aman. Queremos sentirnos cercanos a ellos, como si fueran nuestros amigos o nuestros familiares. Esta fascinación se alimenta de la idealización y de la proyección. Vemos en los famosos cualidades que admiramos y aspiramos a tener, y queremos creer que sus vidas son perfectas y envidiables. En segundo lugar, la vida amorosa de los famosos nos ofrece una especie de escape de nuestra propia realidad. Nos permite soñar, fantasear y proyectar nuestras propias aspiraciones y deseos en la vida de otros. Nos imaginamos a nosotros mismos viviendo romances apasionados, viajando por el mundo y disfrutando de la fama y la fortuna. La vida de los famosos se convierte en una pantalla en la que proyectamos nuestras propias fantasías y frustraciones. Y en tercer lugar, seamos honestos, el drama vende. Nos encanta ver a los famosos peleándose, reconciliándose, engañándose y sufriendo por amor. Nos da una sensación de morbo y nos permite sentirnos superiores a ellos, aunque sea por un momento. El sufrimiento ajeno nos proporciona una forma de entretenimiento y nos permite evadirnos de nuestros propios problemas. Pero es importante recordar que detrás de cada noticia, detrás de cada rumor y detrás de cada foto robada, hay personas reales, con sentimientos reales. Y que la invasión de su privacidad puede tener consecuencias devastadoras en su vida personal y profesional. La ansiedad, la depresión, el estrés y la pérdida de confianza son solo algunas de las consecuencias que puede sufrir una persona cuya vida está constantemente expuesta al escrutinio público. Por eso es importante ser críticos con la información que consumimos y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Es importante recordar que los medios de comunicación tienen sus propios intereses y que muchas veces manipulan la información para generar más audiencia o para vender más ejemplares. El sensacionalismo, la exageración y la distorsión de la realidad son herramientas comunes en la prensa rosa. Y es importante, sobre todo, respetar la privacidad de los demás. No tenemos derecho a entrometernos en la vida personal de nadie, por muy famoso que sea. Todos merecemos tener un espacio íntimo, donde podamos ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados o criticados. El derecho a la privacidad es un derecho fundamental que
Debe ser protegido y respetado, incluso en el caso de las figuras públicas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, creo que podemos empezar por cambiar nuestra actitud. En lugar de consumir ávidamente cada noticia escabrosa, podemos optar por informarnos de manera responsable y crítica. En lugar de juzgar y criticar, podemos intentar comprender y empatizar. Y en lugar de invadir la privacidad de los demás, podemos respetar su espacio y su intimidad. Podemos empezar por dejar de seguir cuentas de redes sociales que difunden rumores y noticias falsas. Podemos denunciar a los medios que invaden la privacidad de los famosos y que manipulan la información. Y podemos apoyar a las organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de las figuras públicas. Porque al final, todos somos humanos. Todos cometemos errores. Y todos merecemos una segunda oportunidad. Y Can Yaman, por supuesto, no es la excepción. Él también merece ser tratado con respeto y con consideración. Él también merece tener la oportunidad de vivir su vida amorosa en paz y sin la presión constante de los medios. Y nosotros, como fans y como espectadores, podemos contribuir a crear un ambiente más sano y más respetuoso para él y para todos los famosos. Un ambiente donde se valore su trabajo, su talento y su humanidad, en lugar de su vida personal. Hemos recorrido un largo camino en este vídeo, ¿verdad? Hemos explorado la vida amorosa de Can Yaman, hemos analizado el impacto de la presión mediática y hemos reflexionado sobre nuestra propia actitud como consumidores de información. En resumen, hemos visto cómo la vida de una persona, por muy famosa que sea, puede verse afectada por el escrutinio público y cómo nosotros podemos contribuir a crear un ambiente más respetuoso y más sano. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los medios de comunicación se exceden al cubrir la vida amorosa de los famosos? ¿Creen que nosotros, como consumidores, tenemos alguna responsabilidad en esta situación? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para proteger la privacidad de las figuras públicas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por favor, sean respetuosos en sus comentarios. Recordemos que estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Ustedes son la razón por la que hago esto. Sin ustedes, este canal no existiría. Su apoyo, sus comentarios y su cariño son mi mayor motivación. Y ahora sí, para finalizar, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Y recuerden que los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sean amables, sean críticos y sean respetuosos. Hasta la próxima, preciosuras.